Todo depende de cómo vemos las cosas y no de la forma en que son en sí mismas. Carl Jung. Les doy la bienvenida a la primera temporada y al primer capítulo de Centro. Este podcast donde estaremos platicando qué hay más allá, qué hay atrás de lo que percibimos. Para esta primera sesión, estoy muy orgullosa de que tenemos una excelente invitada. Y su nombre es la doctora Marisela Romero, que está con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Ana Oliva, soy directora de Z Consultoría, donde transformamos la forma en que comunicas. Como doctora en imagen pública me encantó la idea de abrir un espacio donde pudiéramos acercarnos a la imagen, más allá de lo que a veces se cree como algo superficial, sino que fueran más dentro de estos temas de una manera más académica, no remontarnos únicamente a lo mejor en cómo me veo más alto o cómo le hago para verme más delgado, sino que viéramos todos aquellos temas de simbolismo que se encuentran atrás de la imagen. Y en esta primera emisión titulada Arquetipos, potenciar nuestra imagen, vamos a platicar acerca de la información relativa a los arquetipos, cómo asociarlos para la imagen que tenemos, que proyectamos y pues cómo mejorarla. Nos comentaba entonces que el día de hoy contamos con la presencia de Marisela Romero Vázquez. Ella es doctora en imagen pública y el título de su investigación doctoral es La imagen pública de la mujer mexicana del pasado al presente, un paradigma arquetípico para potenciarla. Les voy a platicar un poco acerca de Marisela. Ella es maestra en imagen pública por el Colegio de Consultores en Imagen. Es licenciada en bibliotecología por la Universidad Autónoma de México. Tiene estudios de maestría en bibliotecología por la misma universidad. Actualmente es consultora en imagen pública y es académica profesora de la asignatura en el Colegio de Bibliotecología y Archivología, en la licenciatura de Bibliotecología y Estudios de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México, en donde actualmente imparte las materias de branding para el bibliotecario, storytelling para el bibliotecólogo e imagen de marca institucional. Marisela tiene un super currículum y como consultora en imagen pues ha dado conferencias para numerosas empresas, talleres, como Fundación Crossfit, GNP Seguros, Oriflame Cosmetics, Restaurante Pujol, Colectivo Sprocket, Archivo Histórico José María Bajar, del Colegio de San Ignacio de Loyola y Caín, Dirección General de Asuntos del Personal Académico, Centro de Educación Continua de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán UNAM, Fundación UNAM, Universidad de Insurgentes, entre otros. Algunos de los temas que tratan sus conferencias son el personal branding, el storytelling, la imagen de marca personal, comunicación verbal y no verbal, lenguaje corporal, luchas de marca personal, persuasión, percepción, arquetipos de marca, entre otros. Precisamente bajo estos temas también escribe, publica artículos de divulgación. Ya sabrán cómo estoy contenta de que nos acompañe el día de hoy después de haber escuchado todo esto. Y les cuento que el día de hoy, para iniciar nuestro primer episodio, pues vamos a hablar acerca, como les mencionaba, de arquetipos, de su definición, su importancia, las líneas arquetípicas, cuál es su aplicación en la imagen pública, pues cómo potenciar nuestra imagen a través de estos arquetipos. Les cuento también que soy mi compañera en el doctorado en imagen y pues conociendo su trayectoria y capacidades, me pareció una excelente invitada para nuestra primera emisión. Bienvenida, Marisela. Muchas gracias, estimada Ana, por tan amable presentación y muchas gracias por invitarme a esta primera sesión. Me da mucho gusto y te felicito mucho porque realmente necesitamos de estos medios para proyectar no solo nuestra imagen, sino también nuestros conocimientos. Y sí, como bien lo dijo Ana, nos conocimos durante el doctorado y también Ana es una excelente persona, fue una excelente alumna y bueno, más que contenta de estar aquí contigo, Ana, y con tu audiencia. Mil gracias por la invitación.
Muchas gracias, Marisela. Y pues me gustó abrir con esta frase de Carl Jung para comenzar a adentrarnos con todo este tema de los arquetipos. Y es que primero que nada, aunque es un tema que está en nuestro día a día, me parece que es un tema que muy pocas veces se toca a fondo, sobre todo poniéndole el nombre que le corresponde. ¿Cuál es su nombre correcto acerca de los arquetipos? Y yo creo que a nuestro público, primero que nada, y a mí, nos gustaría preguntarte, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es un arquetipo? Bueno, pues un arquetipo es un concepto que se ha trabajado ya desde hace algún tiempo, pero me gustaría tocarlo desde su etimología. El arquetipo proviene del latín archetypum, cuyo significado es modelo original. Arquetipo se refiere a un modelo o forma primera. Hay algunos personajes, algunas personas que se vinculan con la conceptualización de esto. Encontramos a una persona, un hombre cuya actividad se refiere a que se encargó de contribuir interesantes contenidos a la antropología. Él es Adolf Bastian, quien viajó por algunos años por Asia, África, Australia y América. Durante sus viajes se percató de que los individuos comparten un marco básico mental en donde las ideas se comparten de manera colectiva. A esto le llamó ideas elementales o étnicas de la humanidad, pero también hay un marco que las interpreta de diferente manera de acuerdo a los distintos ámbitos en donde se expresa la cultura humana. Esto quiere decir que Adolf Bastian encontró en estos viajes a personas de diferentes lugares que expresaban las mismas cosas a pesar de ser de diferentes zonas. Pero también se dio cuenta de que habían cosas que coincidían y otras que se daban por separado, ¿no? Adolf Bastian sostiene que dichas ideas no se daban en un estado totalmente puro, sino que había un condicionamiento con respecto a situaciones locales vividas por el hombre. Por ejemplo, las características climáticas. Las personas que viven en áreas geográficas frías manifestarán ideas étnicas de diversa manera que quienes viven en áreas cálidas. Entonces aquí el contexto es muy, muy importante, porque entonces tenemos a la parte colectiva y a la parte, digamos, más particular de los grupos. No obstante, a quien se le considera como el principal autor sobre la conceptualización del término es el psicólogo y psiquiatra Carl Gustav Jung, quien consideró que los arquetipos son los contenidos encontrados en el inconsciente de los seres humanos. Y él escribió hace ya algunos años un libro que se llama Arquetipos e inconsciente colectivo. Y en este libro él explica que aparece el inconsciente individual que descansa sobre el inconsciente colectivo. Y le llamó así porque es de naturaleza universal. Lo que quiere decir que los contenidos y modos de comportamiento son los mismos en todas partes y en todos los individuos. Por eso le llamó inconsciente colectivo y por eso es universal. También los llamó contenidos inconscientes colectivos, tipos arcaicos o primitivos, imagos, imágenes primordiales o mitológicos. Michael Jansen, quien también aborda el tema de arquetipos y tiene una propuesta, una línea arquetípica que más adelante vamos a ver, los conceptualiza de la siguiente manera, y abro la cita textual.
Él dice que son patrones universales o plantillas que existen en el inconsciente de cada persona. Cada uno posee su propio grupo de valores, ambiciones, intenciones y comportamientos que nos ayudan a darnos cuenta de nuestras inconscientes ambiciones y aspiraciones. Lo cual quiere decir que Michael Jensen dice, bueno, son patrones, plantillas universales que nos impulsan desde nuestra esencia y de esta manera pues proyectamos esas ambiciones y aspiraciones, esos talentos que tenemos los seres humanos. Entonces los arquetipos pues son fuerzas internas originales. Esto quiere decir que incluyen el origen, la fuente primaria, la originalidad, la autenticidad. Los arquetipos pues dan estructura a la vida de las personas cuya función, bueno, los arquetipos tienen esta función de guiar el comportamiento de los seres humanos y al mismo tiempo son los responsables de la atracción y las coincidencias en gustos. No sé si les ha pasado que muchas veces nos presentan a una persona y pareciera que ya la conocemos desde hace mucho tiempo y apenas nos la presentaron. Nos entendemos con lo mismo, pareciera que hablamos en el mismo idioma, tenemos los mismos gustos, coincidimos en muchos temas. Pues ahí están, los arquetipos parecen ganchos que vinculan a las personas. Son poderosas imágenes internas que impulsan al ser humano a manifestar sus talentos. Para la doctora Jan Shinoda Bolen, ella es autora de estos libros, ¿verdad? Aquí pueden ver Las diosas de cada mujer, una nueva psicología femenina, y los dioses de cada hombre, una nueva psicología masculina. La doctora Bolen dice, abro cita textual, cuando los arquetipos se activan, nos proporcionan energía y nos transmiten una sensación de autenticidad y de haber encontrado un sentido a nuestra vida. Es decir, bueno, cierro la cita, es decir, los arquetipos nos impulsan desde nuestra esencia, desde nuestro ser interno, y por eso son grandes y muy valiosos potenciadores de nuestra imagen y de nuestra marca personal. Dice la doctora Bolen que pueden permanecer en dos fases, como patrones y en activo. Es decir, cuando están como patrones, están ahí dormiditos, entonces necesitamos irnos, cambiarnos, buscar el contexto para activarlos. Y entonces, de esta manera, aprender a gestionar esos arquetipos. El inconsciente colectivo, que es en donde se encuentran estos arquetipos como contenidos, pues se encuentra asociado con el amor a primera vista. Y aquí no me refiero solo a el amor de pareja, sino también a la amistad. Por ejemplo, como les comentaba hace un momento, te presentan a alguna persona y ya sientes que la conoces desde hace mucho tiempo. Se da como ganchos, los arquetipos son ganchos que nos asocian en estas relaciones que vamos teniendo. Insisto, no solo es amor a primera vista con respecto a una pareja, sino en una amistad, o cuando tú eliges a un profesor, a una profesora para tomar alguna materia, y dices, mira, como que decimos, me late que me va a gustar su materia, ¿no? Ahí están esos arquetipos que nos vinculan. También tenemos que en ese inconsciente colectivo hay signos y hay símbolos. Pero vamos a definir qué es un signo. Pierre Giraud, en su libro La semiología, dice que un signo es un estímulo que evoca a otro estímulo.
Y la palabra evocar a mí me encanta porque una de sus definiciones es despertar a los espíritus. Entonces, cuando estamos frente a un signo que es un estímulo, esto tiene que ver con el recuerdo, nos está evocando algo, entonces recordamos algo que está en nuestras vivencias, en nuestras experiencias, y entonces lo interpretamos. Y ahí viene el tema de los símbolos. Eric Fromm, en su libro El lenguaje olvidado, nos dice que un símbolo es la representación de cualquier otra cosa. Y cualquier otra cosa, nos dice Fromm, tiene que ver con una idea, un pensamiento, un sentimiento, una sensación. Ahí entonces están signos y símbolos en el inconsciente colectivo y ahí está también con los arquetipos. También se encuentra asociado este inconsciente colectivo con las experiencias compartidas por los artistas de todos los tiempos. En la música, en la pintura, en todas las expresiones artísticas podemos encontrar estos arquetipos. Y también se encuentra asociado el inconsciente colectivo con mitos, cuentos de hadas y nuestras historias de vida, lo cual quiere decir que también podemos encontrar los arquetipos en todos estos elementos que ya he mencionado. Hay un autor que se llama Robertson, que escribió un libro sobre arquetipos junguianos, y él dice que Jung determinó la existencia de 3 arquetipos de desarrollo. Él habla de 3, aunque Carl Jung determinó e identificó a muchos arquetipos. Pero Robertson dice hay 3 de desarrollo: la sombra, anima, animus y el ser. ¿Qué es la sombra? Pues la sombra se desarrolla con el lado oscuro o negativo del yo o consciente personal. La mayor parte de los problemas de la sombra son problemas personales de cada individuo. Y Jung decía que la sombra es todo aquello que no queremos ser, pero que además lo identificamos y lo rechazamos de una manera exagerada. El siguiente elemento es anima animus. Bueno, no es elemento, es un arquetipo. Anima animus, que se refiere al aspecto femenino, anima, y que permanece en el inconsciente colectivo de los hombres. Y el aspecto masculino es el animus, que se encuentra en el inconsciente colectivo de las mujeres. Entonces ya tenemos la sombra, anima, animus, y este anima, animus, quiero decirles que cuando en un ser humano, hombre o mujer, está en un desequilibrio, comenzamos a tener problemas. Maureen Murdoch, en un libro que tiene que se llama El viaje heroico de la mujer, habla en su propuesta de poder alcanzar un matrimonio sagrado entre estos 2 elementos, anima y animus. Cuando se alcanza ese matrimonio sagrado, entonces la mujer, porque su libro trata sobre mujeres, la mujer puede alcanzar un equilibrio, puede alcanzar la armonía y puede sentirse plena. Eso es lo que pasa cuando anima y animus están desequilibrados. Y el tercer arquetipo de desarrollo que dice Robertson es el self. Se refiere a la totalidad y a la trascendencia. Y su función es generar armonía y unir contenidos conscientes del inconsciente. Esto quiere decir que cuando llegamos al self, nos convertimos en uno mismo, ya no tenemos brechas, como se les llama, brechas de marca personal. Esto quiere decir, una brecha de marca personal es la falta de alineación entre la esencia y la imagen. Entonces, el self, cuando alcanzamos el self a partir de los arquetipos, pues entonces estamos plenos, nos encontramos en una situación de armonía, ¿verdad? Ese anima y animus están en un matrimonio sagrado, como lo dice Maureen Murdoch, y
bueno, alcanzamos la trascendencia y la totalidad. Nos convertimos en uno mismo o en una misma. Y pues qué importante esto que comentas, ¿no, Marisela? Porque precisamente me gustó por eso abordar este tema. ¿Cuántas veces no sabemos ni siquiera que existen los arquetipos a pesar de que están ahí en nuestra vida diaria? Y eso que nos comentas de, pues, cómo utilizarlos o cómo saber que si compaginamos o ponemos en armonía esa parte de nuestra esencia con esta parte de los arquetipos, pues nos puede ayudar a obtener mejores resultados. Así es, utilizarlos nos da, y sobre todo para nosotros que estamos dentro de la marca, de la imagen, y consultores de imagen pública, pues es importante saber a qué se refieren porque, pues, tiene que ver con la imagen, con el impulso que le damos a ese posicionamiento, ¿no? Entonces, son importantes porque, como son universales, los símbolos que pertenecen a esos contenidos, comportamientos, significan lo mismo para muchos individuos. Por lo tanto, los arquetipos nos permiten, como ya lo dije anteriormente, pues evocar a través de signos y símbolos esta manera de evocar, es decir, despertar a los espíritus de cada quien, tiene que ver con la capacidad para emocionarnos, lo que nos lleva a traer inmediatamente una imagen concreta a nuestra mente. Y esta manera de evocar, estimada Ana y estimada audiencia, nos lleva al recuerdo. Entonces, al recordar esto que tenemos enfrente, algún signo que nos simboliza algo, es como acariciarnos el alma de alguna manera. Por eso son tan importantes y por eso es tan valioso saberlos manejar. Son importantes también para el personal branding. Por ejemplo, yo los utilizo en personal branding y en storytelling porque nos permiten identificar nuestra marca personal desde lo más profundo de nuestro ser y que de alguna manera se identificarán las audiencias con lo que nosotros estamos proyectando o estamos explicando o con la historia que estamos abordando. De esta manera nos vamos relacionando de una manera más efectiva y eficiente. Son importantes y necesarios para el posicionamiento de una marca. ¿Y qué es el posicionamiento? Para las personas que no tengan presente el término, la definición. Si me lo permites, estimada Ana, voy a abordar esto de lo que es el posicionamiento porque creo que es importante. Paul Ryan y Jack Truth son autores de un libro que se llama Posicionamiento, la batalla por sí mismo. Y ellos dicen que el posicionamiento, cito de manera textual, comienza con un producto. Esto es una mercancía, un servicio, una compañía, una institución o incluso una persona, tal vez con usted mismo, con usted mismo. Sin embargo, el posicionamiento no es lo que usted hace con un producto, sino lo que hace ese producto en la mente de usted. Esto es cómo posiciona el producto en la mente de las personas. Esto quiere decir que los arquetipos, cuando sabemos de arquetipos y sabemos gestionar su importancia, su uso, pues nosotros los podemos utilizar para posicionar nuestros productos, nuestros servicios, la marca de una persona, de una institución. Y entonces, es aquí en donde la gente, cuando nosotros, por ejemplo, en storytelling, utilizamos una historia y sabemos el arquetipo principal o los arquetipos principales
principales de nuestra audiencia, pues pasa algo muy curioso, porque la gente queda ahí, se queda a escucharte, se queda, sin que nadie la obligue, les gusta la historia, porque les resuena, porque de alguna manera les encanta, porque uno ha utilizado esos arquetipos y de alguna manera esa audiencia siente que los hemos tomado en cuenta. Por eso son tan importantes para el posicionamiento de una marca. Y esto es lo que puedo decir sobre por qué son importantes los arquetipos, estimada. Claro, ahora que, bueno, nosotros durante la carrera estudiamos toda esta parte de la dramatización de la realidad y ahora veo muy de moda en todas partes el storytelling. Entonces, muchas veces yo también les digo, imagen no la podemos separar de mercadotecnia. Y qué padre esto que nos comenta Marisela, porque vemos pues, cómo vamos allá. Se nos está hablando acerca de estas historias, esos mitos que están en nuestra esencia grabados de una manera u otra por el solo hecho de ser seres humanos y por esa diferenciación dependiendo del área donde nos encontramos, ¿no? Y cómo va a influir incluso en el posicionamiento de una marca. Y eso es lo que comentamos mucho como consultores en imagen, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una marca o una campaña, etcétera, que tiene éxito y una que no lo tiene? Y aquí nos está resaltando Maricela a través de la importancia del uso de los arquetipos, de su adecuado manejo, pues cómo nos puede llevar a un posicionamiento de marca exitoso. Entonces, pues, precisamente por eso y recalcándoles, me interesaba tanto platicar acerca de este tema de los arquetipos, que las personas nos hagamos conscientes de que existen y más que nada cómo utilizarlos a nuestro favor. Y poniéndonos un poquito me encantaría platicar acerca de pues, quienes reinterpretaron esta teoría arquetípica de Jung y cómo la reinterpretaron, para que Marisela, que es experta en este tema, yo lo toqué un poco durante mi investigación para la tesis doctoral, y con esto que les comentaba acerca pues, de las definiciones de Jung de un arquetipo, cómo utilizarlo precisamente para potenciar la imagen de las mujeres ejecutivas, de las madres ejecutivas, que fue mi tema de tesis. Y Marisela, pues en su tesis abarca muchísimo más porque se va toda esta figura de la mujer mexicana, de sus arquetipos, y cómo utilizarla de igual manera para potenciar su imagen. Entonces, si nos puedes platicar un poquito más, Marisela, acerca de estas teorías de arquetipos. Claro que sí, Ana, con mucho gusto. Pues son muchos los autores que utilizan esta teoría arquetípica. Ya les había comentado, está la doctora Jan Shinoda, ¿verdad?, con sus libros sobre los hombres, arquetipos para hombres, para las mujeres. Tengo por aquí otra de Jan Shinoda Bolen, que se ubica sobre todo en el de Artemisa. Es un libro súper interesante. Caroline Myss, por ejemplo, tiene este libro, ¿verdad?, sobre arquetipos, quién eres en realidad. Por ejemplo, está la doctora Clarissa Pinkola Esté, con su libro Mujeres que corren con los lobos. Ahí encontramos algunos arquetipos. Carol S. Pearson, con este libro que se llama Despertando los héroes interiores, entre muchos otros que quiero platicarles, y si me lo permite, estimada Ana, me encantaría compartir una presentación que hice al respecto, que tengo aquí al respecto. Entonces, no sé si pueda yo compartirla. Bueno, voy a compartir esta presentación bajo la cual les voy a explicar, o más bien les voy a presentar las propuestas de los autores que les acabo de mencionar. Tenemos a Michael Jansen con su propuesta de la clasificación de 4 elementos: ego, orden, libertad y lo social. Dentro de estos hay 3 arquetipos.
Los que pertenecen al ego, ahí encontramos a héroe, mago y zar. Los que dan un orden, tiene que ver con el hombre común, el inocente y el gobernante. Los que dan libertad o los que proyectan libertad son el bienhechor, el creador y el explorador. Y los que tienen que ver con la parte social, pues ahí tenemos al amante, bufón y cuidador. Todos estos arquetipos, ¿verdad? Sí, son los arquetipos. Esta es otra línea arquetípica de la doctora Yanshinoda Bolen, la que es, ella promueve para las mujeres. Ella dice que, bueno, la clasificación que tiene es que hay mujeres vírgenes, mujeres vulnerables y las alquímicas, que son, bueno, estos son arquetipos más bien, y son arquetipos vírgenes porque hay mujeres que no, cualquier cosa que uno diga, no se lo toman a pecho, no se les lastima, son personas muy dadas a analizarlo, a buscar cierto equilibrio, y sin embargo los arquetipos que pertenecen a la parte vulnerable son mujeres que, sobre todo durante la infancia, sufrieron de abusos, de violencia, por ejemplo. Y tenemos a las alquímicas, que tiene que ver con la creatividad. Son mujeres dadas al placer, a la creatividad, a la innovación. Y entonces tenemos que Bolen dice que Artemisa tiene mucho que ver con las mujeres. Le encanta tener grupos de mujeres, les encanta impulsar a otras mujeres, les enseña a pescar y no les da el pescado como por ejemplo Deméter, que sí les da todo, ¿no? Porque es muy protectora. Artemisa no, ella les enseña. Atenea es más hacia la parte de los hombres. Ella es una mujer, bueno, las tres se dice que son tranquilas, pero Atenea impulsa mucho la imagen de los hombres y también su propia imagen. Ella es un arquetipo que hace que las mujeres estén muy tranquilas dentro de su hogar. Son estas mujeres que cuando tú llegas, huele incluso a pastel recién hecho, y son muy buenas anfitriones. Hera es el arquetipo de las mujeres que para ellas son muy importantes, o muy importante el esposo, el marido. No es importante tanto los hijos, ni la mamá, ni los amigos, es el esposo. Deméter, por su parte, para ella es muy importante sus hijos, sus hijos. No es la mamá, no es el esposo, son sus hijos. Y para Perséfone es su mamá. Para ella es la mamá lo más importante, no sus hijos, no él. Y bueno, tenemos a la Afrodita, que ya les comentaba, ¿no? Son mujeres muy dadas al placer, muy dadas a la creatividad y son muy activas. Entonces, aquí tenemos así a grandes rasgos la propuesta de la doctora Yanshinoda Bolen. Ahí si me permites interrumpirte ¿Sí? tantito, María. Sí. Fíjate que cuando estaba yo trabajando en la tesis doctoral, precisamente veía yo esta bibliografía de Yanshinoda Bolen. Y me gustaba mucho la idea de mezclar ciertas partes de estas diosas para generar una imagen ejecutiva femenina que fuera mejor percibida. Porque veía yo que algunos autores remarcaban, ¿no? Como si la mujer se va mucho hacia el lado de lo femenino, como está en el imaginario colectivo, entonces es rechazada, ahora sí que por pasarse de vulnerable, de sensible, de todo esto que a lo mejor que nos platicas que traen estas diosas de características, pero como si nos íbamos hacia totalmente el lado opuesto, donde generamos una imagen más
masculina según el imaginario colectivo de la mujer, pues como también es rechazada porque entonces, y qué mal que lo diga con esta palabra, pero entonces la ven como muy machorra. Y entonces hay rechazo de los dos lados. Si eres muy femenina, si eres muy vulnerable, estás mal. Y si te vas totalmente al lado masculino, pues también la gente genera ahí como que es una incoherencia con una mujer y también genera rechazo. Entonces ahí traía yo la idea de cómo agarrar las partes buenas de cada lado, sobre todo mucho basándome en esta parte de las diosas alquímicas, que venían más hacia la transformación, como tú decías, hacia la creatividad, hacia toda esa parte que se fue perdiendo en la historia de la mujer maga o sanadora, y cómo se encuentra más en este punto intermedio entre las vírgenes y las vulnerables, y generar una imagen que puede potenciar esos atributos de la mujer ejecutiva, de la mamá ejecutiva, ¿no? Nada más lo quería retomar porque me gusta muchísimo, muchísimo este tema y muchísimo esta parte, cómo lo aborda esta autora hacia estas diosas. Te dejo para que nos sigas platicando. Sí, es muy, muy interesante, y aquí también lo importante es, pues, aprender un poquito sobre esto que son los arquetipos, porque yo, como te decía, yo los ocupo para el personal branding, para potenciar desde la esencia, y cuando las personas se dan cuenta de lo que son, tanto sus luces y sus sombras, pues comienza a ver por ahí una transformación. Y sí, como tú bien lo dices, unir a la mejor partes de una con otra, pero aquí lo que dice la doctora Bolen es que a veces las mujeres se nos nota el conflicto. Y ella dice, lo que pasa es que hay muchos arquetipos que quieren proyectarse a través de la imagen. Entonces, aquí lo recomendable es identificar, ¿verdad?, el arquetipo principal o los arquetipos principales, cuáles son las luces que tenemos, o a lo mejor tenemos de todo un poco, y utilizarlos a nuestro favor. Pero aquí lo importante es dar respuesta a la pregunta ¿quién soy? Y para eso sirven también los arquetipos. Y son muy, muy interesantes, y supe que tu tesis también te abordaste esta teoría de la doctora Bolen. Y luego también la doctora Bolen tiene esta propuesta para hombres, para que no se nos enojen y digan, ay, nada más para las mujeres. No, también aquí hay Claro. para los hombres, ¿no? Entonces, la doctora hace una clasificación de los arquetipos que son considerados como el padre y la generación de los hijos. Ella, como bien ustedes ya se han dado cuenta, ¿no?, tanto para mujeres como para hombres, pues utiliza la mitología, utiliza para explicarnos los arquetipos, en sus libros utiliza los mitos. Entonces, utiliza esta clasificación para hombres, siendo Zeus, por ejemplo, el gran líder de todos estos que ustedes ven aquí. Esta es la propuesta de la doctora Bolen. Y luego viene la propuesta de la doctora Clarissa Pinkola-Estés y su libro Mujeres que corren con los lobos. Ella identifica a la loba, la mujer salvaje, la mujer esqueleto y a la diosa Mara. En el libro no aparece en sí la palabra arquetipo. No obstante, la doctora Carol S. Pearson dice que la manera en la que podemos reconocer un arquetipo es porque deja el mismo rastro a través del tiempo. Entonces, yo les recomiendo que lean este libro, tanto hombres como mujeres, a pesar de que ustedes puedan pensar que es nada más para mujeres. Los hombres también deberían leer este libro, Ustedes que corren con los lobos, para comprender muchas situaciones que se da no solo en la mujer, sino la mujer con el hombre, o la zona femenina con la zona masculina. Claro. Luego está la propuesta de Caroline Myss. Ella propone, este es su libro, propone estos 10 arquetipos. Se llama el libro Arquetipos, ¿quién eres en realidad?
¿verdad? Y aquí aborda estos que son también elaborados para la mujer. Tenemos a la artista, la atleta, la cuidadora, la mujer moderna, la intelectual, la reina o efectiva, la rebelde, la buscadora espiritual, la visionaria. Son como arquetipos más, digamos, modernos, pero igual nos pueden servir para identificar qué hay en nuestra esencia y qué es lo que estamos proyectando a través de nuestra imagen y qué marcas estamos dejando en nuestra audiencia. Y aquí tenemos otra propuesta que es de los psicólogos Moore y Gillette. Ese no tengo el libro, ese yo lo ocupé en una biblioteca, en la Biblioteca Central de la UNAM. Y él dice que, bueno, ellos dicen que el hombre, esta es una propuesta específicamente para los hombres. Los hombres pueden presentar estos arquetipos: rey, guerrero, mago y amante. También es recomendable que las mujeres lo leamos, aunque Moore y Gillette también dicen esto se puede presentar en mujeres, pero ellos mismos dicen, para las mujeres les recomendamos que lean el de Jan Shinora, ¿no? Este libro es súper interesante. Y luego viene el libro de que tengo aquí, Despertando los héroes interiores, que es mucho como de esencia, porque después Carol S. Pearson propone sus arquetipos que son de marca, esto es como más de esencia, y ella en su propuesta dice que podemos clasificar a los arquetipos en tres: ego, alma y el ser, o sí mismo. Dentro del ego aparecen estos: el inocente, huérfano, guerrero y unhechor. Dentro del alma están el buscador, el destructor, amante, creador. Dentro de el self, o sí mismo, gobernante, mago, sabio y grupo. Pearson dice que esto es un ciclo, aunque yo los puse así para comentarlo hoy con ustedes como que de manera separada. Pearson dice que esto es un ciclo, que todos pasamos por esta parte del ego y vamos proyectando estos arquetipos. Luego, más o menos, terminando este proceso, nos vamos hacia el alma, nos vamos moviendo hacia acá y vamos utilizando o proyectando estos arquetipos. Cuando ya hemos más o menos terminado el proceso, nos pasamos al ser, que es en donde ya con estos arquetipos podemos alcanzar la trascendencia, y con situaciones que tenemos en la vida, algunas crisis que vivimos, volvemos hacia el ciclo, volvemos hacia el ego, y así vamos trabajando todos poco a poco. Por eso es un ciclo, ¿no? Entonces, esta es la propuesta de Carol S. Pearson, y esta es la propuesta de Margaret Mark y Carol S. Pearson, que son los arquetipos de Mark. En el anterior, si se dieron cuenta, pues hay una clasificación de 3. Aquí son 4. El anhelo por el paraíso, los arquetipos que quieren dejar huella en el mundo o que dejan huella en el mundo, los arquetipos que dicen ningún hombre o mujer es una isla, y los que dan estructura al mundo. Dentro del anhelo por el paraíso tenemos al inocente, al explorador o buscador y al sabio. Los que están en este grupo buscan un paraíso perdido. ¿Cuál es este paraíso perdido? Pues la felicidad, la armonía, el bienestar, buscar estar siempre bien en donde se encuentre la gente y en donde me encuentre yo, si es que yo tuviese el arquetipo de explorador, por ejemplo. Los arquetipos que pertenecen a la parte de dejar una huella en el mundo, pues aquí tenemos al héroe o guerrero, al forajido destructor, al mago, y siempre con esas actitudes y comportamientos que tienen, siempre dejan una huella
profunda entre la gente. Ningún hombre o mujer es una isla, tiene que ver con esta idea que tenemos los seres humanos de que no nos podemos aislar, ¿no? Ahora que estuvimos en pandemia y que muchos, o más bien todos, tuvimos que quedarnos en casa, pues la gente sufría mucho, ¿verdad? Sufría porque es eso, no podemos, no queremos estar aislados. Y en este grupo encontramos a la persona normal, al hombre común o huérfano, al amante y al bufón. Y finalmente tenemos al grupo que da una estructura al mundo. Aquí tenemos al cuidador o bienhechor, al creador y gobernante. Entonces, este grupo es el que da, o siempre quiere dar, un orden al caos que de pronto se vive. Por ejemplo, el gobernante es el arquetipo de los grandes líderes. Y bueno, aquí están las referencias, por si ustedes quieren identificar estos libros, ¿verdad? Y voy a dejar de compartir. Así que, ¿qué te parece, estimada Ana? ¿Cómo ves? Todos Pues, estas líneas. a mí me encanta el tema. A mí me encanta el tema, pienso que es algo muy interesante, que no, como tú dices, muy útil. A lo mejor nosotros lo vemos mucho como consultores en imagen, pero me gusta que la gente pues, sepa que tiene un nombre, todo eso que se viene repitiendo a través de la historia, y pues cómo podemos utilizarlo a nuestro favor, en lo que comentábamos acerca de su importancia. Y para relacionarlo un poco acerca de la imagen pública, pues, ¿cómo nos podrías comentar que se pueden aplicar estos arquetipos? Bien, pues se pueden aplicar, ¿cómo se pueden aplicar, por ejemplo, a la imagen pública? ¿No? Vamos a empezar. Por eso, como somos consultoras en imagen pública, pues vamos a revisar esta información. Bueno, pues sabemos que imagen es percepción, y percepción es esa sensación interna que resulta de una impresión que se queda en nuestros sentidos. Sabemos que imagen pública es definida por el doctor Víctor Gordoa como la percepción compartida que provoca una respuesta colectiva unificada. Es un juego de causas y efectos en donde la percepción pues es muy importante. En este juego de causas y de efectos con respecto a la percepción, los axiomas de la imagen pública tienen mucho que ver. El axioma número 7, bajo el que se argumenta que la imagen es relativa, y que es relativa a qué, pues a 3 elementos importantes: el respeto a la esencia, a definir un objetivo y a saber cuáles son las necesidades de la audiencia. ¿Para qué? Pues para satisfacerlo. Es desde este axioma, el número 7, desde el que podemos identificar a los arquetipos. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra esencia desde nuestros arquetipos? ¿Cuáles son las necesidades de la audiencia desde sus propios arquetipos? Una vez que tenemos esta información, podemos integrar los datos arquetípicos a nuestro objetivo. En el caso de la imagen pública se aplica, por ejemplo, a la imagen visual, y lo podemos identificar en las tarjetas de presentación, en una hoja membretada. Ya sabemos que también lo podemos hacer con el estilo, pero también lo podemos identificar a través de los arquetipos. Si lo hacemos, por ejemplo, a la imagen audiovisual, lo podemos identificar en un video que nos narra una historia, y entonces ahí vemos cómo se aplican esos arquetipos. Entonces, desde la imagen pública lo podemos aplicar así. Yo ya les había comentado, si narramos una historia y yo sé cuáles son mis arquetipos o mi arquetipo principal, y por ejemplo tomo la línea arquetípica de Carol S. Pearson y Margaret Mead, que son los arquetipos de Marta, y me doy cuenta que mi principal arquetipo es el mago. Sé muy bien ahora porque entonces las historias de magos, de magia, todos estos elementos me atraen tanto, y cuando narro historias sobre magos, pues me siento como pez en el agua al narrar historias. Y lo mismo va a pasar con mi audiencia. Esa audiencia tiene como principal arquetipo
del mago, pues les voy a narrar una audiencia que a ellos les guste y les encante y se sientan felices. Por eso son tan importantes y de esta manera pues podríamos aplicarlo a través de la imagen pública. Claro, incluso en la apariencia física de las personas nos utilizamos a lo mejor símbolos que provienen de algún arquetipo, nos van a ayudar a comunicar algún mensaje que necesitemos. Retomando lo que nos comentabas, por ejemplo, cuando tengo contacto con una persona y esa persona me cae bien, ¿no? O hasta mi vendedor me cae bien, ¿qué está utilizando él? Está evocando algo en mí, está generando una respuesta para que a mí me agrade o me desagrade. Entonces, si se fijan, no es nada más porque algo se vea bonito, se vea estético, se vea formal, no sé, sino que trae una carga histórica, una carga en esa conciencia colectiva, en esa respuesta que van a tener las demás personas. Y les pongo un ejemplo, a veces me dicen, no, bueno, ¿tú qué piensas de la imagen de cierta persona? ¿Está bien o mal? O pues, ¿qué es lo que debería portar esa persona? O cómo decirse, pues yo le digo, depende, ¿no? Depende cuál es el mensaje que quiere comunicar esa persona. Y cuando le dudan de por qué es importante o no pensarle en el mensaje, pues precisamente porque de todas maneras algo está llegando a la mente de nuestro interlocutor. Pero ya nosotros podemos decidir qué queremos que llegue, si nos beneficia ese mensaje, esos símbolos que estamos utilizando. Y por eso pienso que es muy importante nosotros como especialistas en imagen hacer conscientes a las personas de esa necesidad, de que no es únicamente una cuestión de cosmética, sino pues cómo estamos generando toda esa armonía para comunicar. Ahora sí que ese antiguo y universal lenguaje de los símbolos que nos están permitiendo mostrar a lo mejor un estatus, mostrar alguna posición, actitud, intención a nuestro público para que ellos respondan de cierta manera. ¿Y algún consejo, Marisela, que nos puedas dar cómo podemos potenciar nuestra imagen a través de estos arquetipos? Bueno, ya lo comentamos, yo creo que muchos grandes rasgos, pero me gustaría que quedara así muy definido para el público. Sí, claro que sí, estimada Ana. Mira, yo ocupo estos arquetipos en mis cursos, en mis talleres, y les voy a compartir el proceso que yo ocupo para que después ustedes también lo puedan hacer con ustedes. Bueno, ¿cómo vamos a potenciar nuestra imagen a través de los arquetipos? Pues tiene que ver con la identificación de los arquetipos y cómo se aplican en nuestra vida. Es muy importante que ustedes, en primer lugar, busquen una línea arquetípica de estas que ya les hablé o alguna otra. Hay otros libros, ustedes pueden identificar en alguna biblioteca, por ejemplo, en Librunam, buscan así Librunam en internet y ahí van a encontrar una infinidad de libros y algunas referencias bibliográficas al respecto. Entonces, busquen alguna línea arquetípica, a lo mejor les llama la atención la misma que le llamó la atención y atrapó a nuestra querida Ana, que es la de la propuesta de la doctora Bolen, ¿no? Que son arquetipos para las mujeres, está muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es tomar una línea arquetípica, por ejemplo, la propuesta de la doctora Yanshinoda Bolen para las mujeres, y entonces vamos a utilizar el proceso RAC, R-A-R-A-K, RAC. Reconocer, afirmar y confirmar. ¿Qué es lo que vamos a reconocer? Pues vamos a reconocer los arquetipos que se aplican en mi vida de acuerdo con la teoría que seleccioné. En este caso, para poner el ejemplo, el de la doctora Yanshinoda Bolen para mujeres. Leo el libro, busco información al respecto y voy, mientras leo, voy reconociendo, voy identificando cuál es mi arquetipo principal. En el caso de la doctora Yanshinoda, ella no incluye un cuestionario como tal,
pero nosotros sí podemos identificar cuando leemos cuál es mi arquetipo principal. Hay algunas otras autoras, algunos otros autores que sí incluyen un cuestionario para que nosotros a partir de ese cuestionario nos demos cuenta cuál es nuestro arquetipo principal. Entonces, ya que reconocí e identifiqué mi principal arquetipo o mis principales arquetipos, ahora voy al siguiente paso, que es afirmar. Reviso si los principales o el principal arquetipo que ya identifiqué aparece en mi historia de vida en qué momento. Y también reviso cuáles aparecen como una debilidad o una fortaleza. Una vez que hice esto, voy ahora al tercer paso, que es el de confirmar, y voy a hacer preguntas a las personas a las que yo les tengo mayor confianza, a las más cercanas a mí, a las que yo sé que me conocen. No busquen esta información entre las personas que ustedes piensan que son sus enemigos, entonces les van a decir otras cosas. Pero sí, las personas que ya tienen una cercanía con ustedes, que los conocen desde hace mucho tiempo. Entonces pregunten, oye, yo soy, por ejemplo, el arquetipo, vamos a seleccionar al arquetipo Artemis, y seleccionan algunas características. Oye, yo soy así. O también pueden hacer un cuestionario y enviarlo a esas personas a las que nadie tiene confianza. Toman los rasgos más característicos de Artemisa, o de Atenea, o de Hestia, de Hera, de Demeter, de Perséfone o de Afrodita, y hacen un pequeño cuestionario, 5 o 10 preguntas, y una vez que revisan cuáles son las respuestas, todo eso que ustedes van identificando lo pueden integrar en un cuadro de fortalezas y debilidades. Fíjense que cuando yo lo aplico, las personas, mis alumnos o los asistentes a mis cursos y talleres, pues se impactan mucho, porque es muy curioso. Siempre les pido que en el inicio hagan un cuadro FODA personal, y en las fortalezas siempre ponen 5, pero cuando les digo, a ver, escribe tus debilidades, me pueden poner más de 20. Es muy curioso, pero las personas siempre identificamos nuestras debilidades. Pero cuando entonces las van tomando de los arquetipos y van tomando eso que es positivo, eso que es nuestra fortaleza, se dan cuenta en la lista de fortalezas y debilidades, cuando hacen un comparativo, que las fortalezas son más que las debilidades, y ahí encontramos un brillo muy especial en los ojos de las personas. Y nada, Ana, así podemos entonces tocar de alguna manera esa esencia de las personas. ¿Cómo ves? Me encantó, me encantó, es cierto, muchas veces, por ejemplo, yo en los cursos relacionados con imagen física, pues pienso que son detalles muy relevantes para la autoestima de las personas, ¿no? Y me gusta mucho que vean esa parte de su esencia y cómo utilizar todas estas herramientas de la imagen como potenciadores y no como algo de lo que tienen que ser esclavos o estar muy, muy preocupados, ¿no? Y yo creo que entonces esta herramienta la vinculo con eso y me hace muy, muy interesante este RAC, ¿verdad? El método RAC. El proceso RAC, así lo llamé. El proceso. Sí. Y es un proceso que pues sí es cierto, o sea, cómo somos duros con nosotros mismos, ¿no? Cómo somos duros con nosotros mismos y pues cómo a través de estos ejercicios podemos ver que en el arquetipo con el cual nos identificamos, sin importar cuál sea, pues todos tienen también sus fortalezas, ¿no? Y cómo podemos utilizarlas para destacar a nivel profesional y personal, y de igual manera, como tú mencionas, pues conocer esa parte de nuestras sombras, que a lo mejor las traemos medio conscientes, pero cuando le ponemos nombre, entonces las podemos trabajar, y a veces aunque creamos que no, pues ahí cuando hacemos todas esas estrategias para combatir nuestras debilidades, como esas infinidad de fortalezas que nos pueden ayudar a
a destacar, a generar éxito en la definición que nosotros le pongamos, lo que sea el éxito para cada quien. Así es, de esta manera se va potenciando nuestra imagen, de esta manera nos damos cuenta, tomamos conciencia, tomar conciencia es darse cuenta de algo, y nos vamos dando cuenta de lo que soy, de quién soy, y de qué manera estoy marcando a mis audiencias, de qué manera estoy potenciando también mi imagen. Y esto nos deja pues en mayor armonía, más plenos. Saber que si tomo el arquetipo de Artemisa y ahí tomo conciencia de que yo impulso más a las mujeres, me doy cuenta de eso, igual y no lo tenemos de manera consciente, pero entonces ya cuando sale a la luz y cuando los demás nos dicen, es cierto, ¿cómo no te habías dado cuenta? Uno dice, wow, y te lo digo porque me lo dicen cada curso que tengo en mis talleres o en la UNAM, mis alumnos me lo dicen, es que yo no me había dado cuenta y mi mamá, mi papá me lo dijo, y se ponen felices, ¿no? Esto también sirve para darnos felicidad. Claro, se da uno cuenta, ¿no? Que con razón a mí me gusta dedicarme a eso o hacer todas estas cosas de una manera más logística, no sé, etcétera. Pues yo creo que ha sido una plática muy interesante, Marisela. Yo creo que estamos sembrando, o espero sembrar la semilla de la curiosidad en las personas que nos escuchan, invitarlos a que vean esos arquetipos que están en su vida diaria, a que los hagan conscientes. A lo mejor a alguien le sonó muy extraña esta palabra como título de nuestro podcast, pero lo está utilizando, lo está viendo, lo está viviendo todos los días, está en su entorno. Y pues, ¿por qué no, como nos dice Marisela, hasta investigar más acerca del tema? Ya nos dio ahí una entrada con toda la experiencia que tiene ella. Y pues te doy muchas gracias por tu tiempo, Marisela, por tu disposición para platicarnos de algo tan tuyo, una temática que has desarrollado mucho, como tú dices, pues hasta realizar un método, todos estos cuestionarios, aplicarlos en tus talleres y en tus cursos, y pues ahora venir a compartírnoslo para que nos pueda ser de utilidad. Pues espero que próximamente podamos tener una colaboración con infinidad de temas que hay acerca de la imagen pública. A lo mejor la próxima nos aventamos algo relacionado exclusivamente con las mujeres y todas estas investigaciones que realizamos. Y pues a nuestros queridos escuchas los invitamos entonces a seguirnos en nuestro próximo capítulo en redes sociales. Nos pueden encontrar como AZ Consultora en Facebook y en TikTok, y en Instagram como consultoría.az. De igual manera, si quieren seguirnos a través de nuestra página web como www.azconsultora.com. Mi nombre es Ana Olivas y esto fue Census, el podcast donde estaremos revelando qué hay atrás de lo que percibe. Okay.